Bueno, trabajo práctico número 2 del taller de CAD de representación gráfica. En el trabajo práctico número 2, lo que ustedes van a tener que hacer es dibujar este timón que vemos acá, ¿sí? Esto que les estoy marcando acá en el recuadro verde. Este es el trabajo práctico número 2. Lo que van a tener que hacer es dibujar un timón, como muestra esta figura. El timón va a estar compuesto por empuñadura y otra pieza que denominamos rayo, ¿sí? De los cuales ahora vamos a ver la geometría, y estos círculos que serían las llantas del timón. Una vez que tengan ese timón lo van a tener que sombrear, vamos a aprender a utilizar bloques y a partir de eso también vamos a generar matrices, ¿sí? Como la que vemos acá. Ahora vamos a ir viendo paso a paso cómo generar este timón. Entonces, como les decía, está compuesto por la empuñadura que tiene estas dimensiones que acá vemos. Yo acá marqué el punto a partir del cual voy a empezar a dibujar la empuñadura, ¿sí? Me hice mi propio sistema de referencias porque acá esto me está dando cotas que son relativas, digamos, entre un punto y otro. Yo lo que voy a hacer es establecer un propio sistema de referencia para poder dibujarla. Entonces tenemos lo que es la empuñadura, tenemos el rayo, y después con la empuñadura y el rayo vamos a tener que posicionar estos dos elementos respecto de la llanta del timón, y a partir de generar una matriz circular vamos a poder repetir estos elementos a lo largo de toda la circunferencia del timón. Este trabajo práctico, el objeto que tiene es que aprendan a utilizar bloques. Los bloques son útiles, en este caso, por ejemplo, cuando tenemos que repetir muchas veces una pieza, como son el caso de la empuñadura o el rayo, ¿sí? No vamos a dibujar todas las veces que necesitemos esa pieza, ni tampoco la vamos a trabajar como líneas copiadas y pegadas, ¿sí? Entonces para eso vamos a aprender a generar bloques. Entonces el primer punto de este trabajo práctico es generar dos bloques, ¿sí? A partir de la geometría de la empuñadura y del rayo, para después poder construir el timón. Entonces, bueno, vamos a empezar a dibujar lo que es la empuñadura. Para la empuñadura, fíjense que yo voy a tomar mi sistema de referencia en este punto de acá, ¿sí? Voy a empezar a dibujar una línea de 80 unidades desde la coordenada 0, 0. En principio tengo todas las ayudas de dibujo apagadas, ¿sí? Me encuentro en la configuración, como vimos antes, dibujo y anotación. Bien, entonces voy a empezar a dibujar la empuñadura. Para dibujar la empuñadura voy a arrancar entonces por una línea en la coordenada 0, 0, comando línea, la coordenada inicial 0,0, y teniendo el modo ortogonal activado, ¿sí? Acuérdense, con la tecla F8 lo activan y lo desactivan, me muevo hacia la derecha y pongo 80 unidades ingresando una línea con distancia directa. Y ahora voy a ingresar una línea hacia abajo, una línea vertical hacia abajo de 30 unidades para simbolizar la patita esta que tenemos acá, que en principio no sé cuánto mide, después vamos a ver. Y voy a dibujar esta patita de 30 unidades también. De nuevo, comando línea, con la referencia objeto activa, me desplazo hacia abajo 30 unidades. Bien. Ahora el paso siguiente, fíjense, es dibujar este arco de circunferencia que tenemos acá. Y el dato que tengo es la coordenada del centro respecto de mi 0 va a ser en X 80 más 250 y en Y 42,5. Ahí tengo el centro de este arco de circunferencia o de esta circunferencia que voy a dibujar de radio 272,5. Entonces, venimos al comando círculo, le vamos a decir que la primera coordenada es, la coordenada del centro es 80 más 250, que sería 330, y la coordenada de Y dijimos que es 42,5. Enter. Y ahora me está pidiendo el radio, y el radio del círculo es 272,5. Y damos Enter. Bien, ahí tenemos la primera circunferencia dibujada. Ahora fíjense que esta circunferencia es simétrica con esta, ¿sí? Y el eje de simetría es una línea vertical que pasa
por el medio de la línea esta de 80. ¿Sí? Entonces voy a dibujar esa línea para tenerla como referencia de eje de simetría y voy a hacer una simetría de este círculo hacia la izquierda. Voy a correr esto para que no me moleste. Bien. Entonces, como les decía, vamos a dibujar una línea desde el centro, ¿sí? Tienen que tener activado el centro, acuérdense. Y la podemos dibujar de la altura que tiene de este punto a este punto, para que ya me quede como referencia para dibujar este círculo que tenemos acá arriba, que sería 122,5. Entonces, de acá hacia arriba me voy 122,5. Bien, esa va a ser mi línea de referencia para dibujar el círculo de acá arriba y ahora para hacer la simetría de este círculo. Vamos a la herramienta simetría. La herramienta simetría funciona de la siguiente forma. Primero selecciono la pieza a la que le quiero aplicar la simetría, que sería el círculo. Doy Enter. Y ahí me pide la barra de comando, fíjense que seleccione el primer punto del eje de simetría. Voy a seleccionar el punto inferior de la línea y el segundo punto sería este punto, o puede ser con el modo ortogonal activado cualquier punto sobre esta línea vertical. ¿Sí? El eje vertical va a ser el mismo. Y damos Enter. Y ahí tenemos dibujados los dos círculos de forma simétrica sobre la línea de 80. Y ahora lo que tengo que dibujar es este circulito de acá arriba, que fíjense que de lo único que tengo información es del centro, ¿sí? Que ya vimos que está sobre una línea vertical a una distancia de 122,5, que ya la tengo marcada. Entonces voy a dibujar este círculo. Y este círculo, la condición que tiene es que es tangente a estos dos círculos que tenemos aquí al lado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a venir a la herramienta círculo, vamos a indicar el punto central del círculo como este punto de acá, y ahora quiero que sea tangente a esta circunferencia. Fíjense que ahí cuando me acerco me está marcando el perpendicular, ¿sí? La referencia a objeto que yo quiero en este momento es la de tangente. Entonces para eso pueden venir a referencia a objetos, configuración, y acá tildar la opción de tangente. Y damos OK, ¿sí? Entonces, fíjense, bueno, en este caso no me lo está tomando, me sigue tomando el perpendicular. Si les pasa esto, pueden apretar control, clic derecho y le ponen tangente, ¿sí? Entonces ahí lo van a forzar a que busque la tangente. ¿Ven? Y ahí aparece la referencia de la tangente. Dan clic y les dibujó el círculo de forma tangente. Ahora lo que voy a hacer es recortar, como ya vimos en trabajos prácticos anteriores. Vamos a recortar la parte del círculo que no quiero. Y esta línea de referencia la voy a borrar. Y ahí tenemos lista lo que sería la empuñadura. Vamos a dibujar ahora el rayo. ¿Sí? Para dibujar el rayo voy a tomar esta misma patita, ¿sí? Esta misma patita de acá me sirve. Entonces voy a copiar esta pieza para acá al lado, para guardarla, para usarla después. Esto lo voy a borrar, ¿sí? Y ya tengo la patita dibujada, ¿sí? Y fíjense que me quedó en la coordenada 0, 0 el mismo punto, ¿sí? Que es el mismo punto a partir del cual yo voy a querer trabajar en este caso. Si no, pueden arrancarlo de nuevo en cualquier coordenada o hacer un cambio de sistema de referencia, como ustedes quieran. Bien, entonces vamos a empezar a dibujar de la misma forma esta patita. Este rayo, perdón. Fíjense que esto está compuesto por un arco de circunferencia con centro en coordenada negativa, sería menos 70, 52,5 y de radio 141,5. Entonces venimos a círculo, la coordenada va a ser, dijimos, menos 70, 52,5, enter. Y el radio, dije que era 141,5. 141,5. Bien, ahí tengo el primer círculo dibujado. Ahora, si ustedes se fijan, la distancia
entre estas tres patitas de abajo y estas tres patitas de arriba en vertical es 170 más 80. Entonces yo me podría hacer una línea de referencia que arranque de acá, de 190 unidades, ¿sí? Y sé que la otra patita, el centro, lo va a tener acá. Y para representarla puedo hacer una simetría. Seleccionar esto, Enter, y hacer una simetría, en este caso, de un eje que va a pasar por el medio de esta línea en sentido horizontal. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo funciona la simetría? Si yo no lo hago en sentido horizontal, bueno, me hace una simetría en función del eje que yo le trace. Si yo me pongo con el modo ortogonal y arranco desde el centro de esta línea hacia la izquierda o a la derecha, ¿sí? Me toma el punto, la línea que pasa por el medio y me lo hace simétrico hacia arriba. Damos clic para indicar el segundo punto, Enter, y ahí tenemos la siguiente patita, la de arriba. Y ahora fíjense, la otra parte del círculo me está, o sea, el otro círculo con el que se intercepta esto, tengo que utilizar de nuevo la herramienta tangente. ¿Por qué? Porque no me está dando el radio, ¿sí? Lo único que me está dando es la posición del centro, que desde mi 0 está a 80 más 160 en X y 170 en Y. Entonces voy a dibujar ese círculo. Sería la coordenada 240, 170. Bien. Digo bien, 240, 170. Bien. Y ahí me voy a acercar al otro círculo y de la misma forma haciendo control. Mantengo presionada la tecla control y doy clic derecho, se me despliega esta ventanita y acá le pongo tangente. Y ahí sí me acerco y cuando me marca la tangente le doy clic. Bien. Entonces, ahora vamos a recortar entre esta línea y la circunferencia. Enter. Vamos a recortar esta. ¿Sí? Se me va todo eso. Y vamos a recortar entre esta línea y esto, esta parte. Bien, entonces ahí ya me quedo con los dos arcos de circunferencia que me interesan. Y ahora lo que tengo que hacer es a estos dos arcos de circunferencia hacerles una simetría respecto del eje vertical. Vamos a venir a simetría, seleccionamos los dos elementos, damos Enter y seleccionamos con un clic y otro clic la línea de simetría, damos Enter y ya tenemos las dos piezas dibujadas. Lo que vamos a tener que hacer es crear dos bloques a partir de esas piezas. ¿Por qué vamos a crear dos bloques? Bueno, porque ya vimos que esta pieza se repite muchas veces en nuestro dibujo, entonces el hecho de tenerla como bloque nos va a hacer que la tarea sea más fácil a la hora de repetir esa pieza en nuestro dibujo. Fíjense un dato importante, además de los datos para dibujar los elementos, que acá en el enunciado aparece el punto base del bloque. ¿Sí? En este caso sería el cuadrante superior de esta circunferencia y en el caso del rayo sería el punto medio de esta línea de acá arriba. ¿Sí? Esos serían los puntos bases para la creación de los bloques. Ahora vamos a ver qué es el punto base. Entonces, ¿cómo creamos los bloques a partir de los elementos que ya dibujamos? Se van a venir a la parte de insertar y van a poner crear bloque. Cuando ponen crear bloque se les va a abrir esta ventana de diálogo en donde lo primero que van a tener que hacer es poner el nombre del bloque. En este caso vamos a poner empuñadura. Después, si ustedes se fijan, acá les pide el punto base. Entonces, para el punto base vamos a poner que le vamos a dar un clic en el punto, ¿sí? Acá donde dice pick point, le vamos a dar un clic en el punto que nosotros queremos que sea punto base. En este caso, como es la empuñadura, el punto que queremos que sea el punto base es el punto medio que tenemos acá arriba. Bien. Pasamos a la siguiente parte, que es seleccionar los objetos que van a ser parte de esa empuñadura. ¿Sí? Entonces le damos seleccionar objetos, nos lleva de nuevo a la pantalla y vamos a seleccionar todos estos objetos, que son todas las líneas que componen el dibujo. Una vez que terminamos de seleccionar, damos Enter y acá le podemos poner retener, convertir en bloque o borrar.
Si vamos a dejarlo en convertir en bloque, en este caso, después en el otro vemos la opción de borrarlo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ponemos el nombre, indicamos el punto base. Fíjense que el punto base tiene una coordenada, que es la coordenada, justo la coordenada en el espacio donde está ese punto. Seleccionamos los objetos y ponemos convertir en bloque. ¿Sí? Y le damos OK. Y bueno, esto que esté tildado significa que después nosotros, si queremos, podemos explotar ese bloque. O sea, volver para atrás y en vez de tener un bloque, tener las líneas que teníamos antes. Y damos OK. Entonces fíjense la diferencia. Yo ahora cuando selecciono mi elemento, ¿sí? Me lo selecciona todo, dando un clic, fíjense, dando un clic sobre el elemento, ya me lo selecciona todo y me marca ese puntito de ahí arriba, ¿sí? Ese es el punto base del bloque. Fíjense la diferencia con este otro elemento, ¿no? ¿Sí? Acá yo tengo todos elementos por separados, ¿sí? Y si yo quisiera seleccionar todo esto para copiarlo 12 veces, ¿sí? Tengo que seleccionar todo y copiarlo 12 veces. Por ahí hago una selección así y me olvido de las patitas, por ejemplo, ¿sí? Entonces copio elementos y me olvidé las patitas. Bueno, el hecho de trabajar con bloques, ¿sí? Hace que uno ya lo selecciona, además de otras cosas, ¿no? Pero uno lo selecciona y todos los elementos ya se seleccionaron, ¿sí? O sea, están dentro de la misma unidad que es el bloque, ¿sí? Bien, ya tenemos uno de los bloques creados. Ahora vamos a crear el otro. Venimos de nuevo a la parte de insertar, crear bloque, y este va a ser el bloque rayo. El punto base lo vamos a indicar en el punto medio de esta línea. Seleccionamos los objetos, damos a seleccionar objetos, seleccionamos todos los objetos, asegúrense de encerrar todos los objetos que componen el bloque, damos Enter, y acá en este caso le vamos a poner que lo borre, ¿sí? Delete, o sea que una vez que convierta esto en bloque, que me lo borre de la pantalla. Damos OK, y ahí se me desapareció el rayo, ¿sí? Pero si yo lo quiero volver a traer, dentro de la misma pestaña de insertar, voy a venir a insertar bloque, y acá voy a desplegar y voy a encontrar todos los bloques que yo tenga creados. En este caso tenemos solamente dos. Yo ahora quiero insertar el bloque rayo, ¿sí? Acá me pregunta, cuando uno va a insertar el bloque, le pregunta en qué coordenada lo quiero insertar. Yo acá le voy a poner que lo quiero especificar en la pantalla. Si yo tuviera una coordenada específica donde quiero que vaya a parar el bloque, la puedo colocar acá, ¿sí? La puedo colocar acá, o si no, la puedo especificar en pantalla. Estas son escalas, ¿sí? Podemos deformar el bloque en X, en Y, en Z, y podemos especificar alguna rotación o unidades del bloque. No vamos a tocar nada de esto, solamente vamos a poner especificar en pantalla y le vamos a dar OK. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí me aparece el cursor con el bloque enganchado, ¿sí? Y fíjense que el bloque está enganchado desde el punto base. Entonces, donde yo dé un clic o ingrese una coordenada, por ejemplo la coordenada 0, 0, 0,0, me va a mandar el punto base a la coordenada 0, 0. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, esta sería la primera parte del trabajo práctico, que consiste en la creación del bloque empuñadura y del bloque rayo. Ahora vamos a ver la segunda parte, que consiste en ubicar estos bloques en correspondencia con las llantas del timón, ¿sí? Los voy a borrar ahora, porque no los quiero utilizar ahora. Total, ya sé que puedo ir a insertar y los voy a tener. Y lo que voy a hacer es dibujar, a partir de la coordenada 0, dibujar estos círculos, ¿sí? 1, 2, 3, 4 círculos, que fíjense que acá me da los diámetros. Ojo, no se confundan que esto es una cota de diámetro. Fíjense que acá está aclarado. 240, 320, 800 y 1040 de diámetro, a partir de la coordenada 0, 0. Entonces venimos a la herramienta círculo, a partir de la coordenada 0,0. El primer círculo es de diámetro 240. Fíjense que ahí me está pidiendo el radio, la barra de comandos, ven, acá me dice especifique el radio y yo le quiero poner el diámetro. Entonces vengo con la opción diámetro dando clic acá o poniendo de enter. Y ahí sí estoy trabajando con el diámetro. 240. De nuevo círculo.
320 el siguiente, a partir del 0, 0 del mismo centro. 320, ojo, diámetro, enter, 320. Si vuelvo a dar enter, me vuelve a tomar la herramienta círculo. La voy a usar varias veces, me conviene llamarla así antes que ir a hacer clic allá arriba. El siguiente círculo es de diámetro 800. 800, bien. Y el tercero es de diámetro 1040. Siempre con centro 0, 0. 1040. Bien. Ahí tengo entonces dibujado. Voy a mover esto un poquito para acá para que no me moleste ahí. Ahí tengo dibujado lo que serían las llantas del timón. Y ahora fíjense que acá me está diciendo que el bloque rayo se ubica con su punto base, que es este de acá, el punto que le definimos el bloque, se ubica sobre esta vertical, que pasa por 0, 0, y a una distancia en I de 379,9. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a insertar en nuestro dibujo el bloque que ya creamos en esa coordenada. ¿Sí? Vamos a hacer que el punto base vaya a parar a esa coordenada. ¿Sí? Recuerden que tengo los círculos todos concéntricos en la coordenada 0, 0. Entonces voy a venir a insertar bloque, voy a insertar el rayo, y acá, en vez de especificar la coordenada de inserción en la pantalla, le voy a poner en qué coordenada quiero que se inserte. Entonces, la coordenada en X va a ser 0, ¿sí? Porque está sobre esta vertical, no se mueve nada. Y la coordenada en Y va a ser, dijimos, 379,9. Y le damos OK. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí vino a parar nuestro bloque a esa coordenada. Ahora, recuerdan que yo les dije que esas patitas no sabíamos cuánto medían. Bueno, lo que vamos a tener que hacer una vez que tengamos ubicados los dos bloques es, en este caso, extender las patitas hasta que toquen este círculo, y en este caso recortarlas. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo hacemos eso. ¿Ven? Porque fíjense que acá llegan exactamente hasta el círculo y acá también, sin pasarse. Y vamos a insertar el bloque empuñadura, que está también en una coordenada x0 y en y 675. Venimos a insertar bloque. En este caso va a ser la empuñadura. Si yo no quisiera poner la coordenada acá, le puedo decir que se la especifico en la pantalla. Le doy OK. ¿Sí? Y acá tipeo la coordenada directamente, que sería 0, dije 675. Entonces 0,675. Y doy Enter. ¿Sí? Y ahí ya tengo ubicadas las dos piezas. Y fíjense que en este caso también tengo que ajustar el largo de estas patitas. Bien, ¿cómo hacemos para ajustar el largo de esas patitas? O sea, lo que tengo que hacer es modificar este bloque. Fíjense que si ustedes intentan recortarlo, como ya sabemos, ¿sí? Elijo el objeto cortante, le doy Enter y quiero cortar esas dos patitas, no me deja. ¿Ven? ¿Que no me deja? Bueno, eso es, no me deja porque justamente todo esto está unido en un bloque. Entonces, para yo poder editar este bloque, lo que tengo que hacer es seleccionarlo, dar clic derecho y poner editar bloque. ¿Sí? Cuando pongo editar bloque, lo que va a ocurrir es que se abre como un nuevo espacio de modelo, ¿sí? En donde yo puedo seleccionar cada elemento del bloque y modificarlo. ¿Sí? Ahora bien, yo les dije que quería cortar esta patita en el punto donde se cruza con el círculo. Bueno, pero acá no veo el círculo, porque el círculo no forma parte de este bloque. ¿Sí? Entonces no me sirve este tipo de edición del bloque. Entonces vamos a hacer... Acá me pregunta si quiero guardar cambios en el bloque, les voy a poner que no. ¿Sí? Y vuelvo al espacio modelo. Entonces yo le decía que quiero cortar esas patitas en concordancia con este círculo. Entonces para eso tengo que utilizar la forma, lo selecciono de nuevo, doy clic derecho, esta forma de edición, que dice editar bloque en el espacio o in situ.
¿Qué me permite eso? Fíjense, yo le doy ahí, me pregunta cuál es el bloque que quiero editar, la empuñadura. Fíjense, ahora no me llevó a otro espacio de trabajo con solamente el bloque. Ahora tengo todo lo mismo que tenía antes, pero con un tono más gris, fíjense. Entonces eso lo que me permite es tener estos objetos que no forman parte del bloque, tenerlos como una referencia para cortar el bloque en este caso, ¿sí? Entonces voy a venir a cortar, selecciono la circunferencia, doy Enter y ahí sí corto las dos patitas y le doy Escape, ¿sí? Ahí recién edité este bloque. Bien, una vez que termino de editar el bloque, voy a poner guardar cambios, ¿sí? Le damos a aceptar y ahí ya volvemos a estar en el espacio modelo donde ya puedo modificar las demás cosas. ¿Se entendió? Entonces, voy a hacer lo mismo con este bloque de acá. Clic derecho, perdón, lo selecciono, clic derecho, editar bloque en el espacio, en este caso el bloque rayo, le damos OK y acá vamos a recortar con este círculo, vamos a Enter, vamos a recortar estas dos patitas y en el caso de las patitas de abajo las voy a alargar, ¿sí? Con la herramienta de extender hasta este círculo, Enter, y extiendo las dos patitas. Bien, guardamos los cambios. OK, perfecto. Ahí ya tendríamos los dos bloques posicionados y con la geometría que corresponde. Pero, si ustedes se fijan, en el trabajo práctico esos bloques están sombreados. Acá no se ve bien el sombreado, pero esto es un sombreado sólido, ¿sí? O sea, es un color pleno, no tiene estas rayitas, y son dos tonos de gris. En principio nosotros vamos a usar dos colores distintos, después vamos a ver cómo hacer que eso se ponga gris. Ahora bien, yo quiero que ese sombreado, esto es importante para después poder hacer la parte del ejercicio que sigue, quiero que ese sombreado pertenezca al bloque, que sea una propiedad del bloque, y además quiero que esté en una capa separada, ¿sí? Lo que yo no les dije hasta el momento es que en todo este tiempo yo estuve trabajando en la capa 0, ¿sí? Incluso cuando creé los bloques, ¿sí? Entonces todo esto está creado en la capa 0. Ahora bien, yo voy a desplegar mis capas, ¿sí? Tengo las capas del marco y el rótulo porque lo tengo puesto acá en la parte de presentación. Voy a venir y voy a crear una nueva capa que se llame sombreados. Y esa capa es la que voy a utilizar para sombrear mi bloque. Ahora bien, fíjense esta diferencia, lo que es sombrear el área del bloque sin editarlo y sombrearlo editándolo. Yo voy a venir a sombreado, voy a seleccionar un punto interior del bloque, le voy a poner color rojo y le doy Enter. ¿Sí? Y uno podría decir que sombreó el bloque, pero en realidad, fíjense lo que pasa. Si yo vengo a insertar, inserto nuevamente el bloque empuñadura, fíjense, me aparece el bloque de empuñadura con las patitas cortadas, tal cual yo las recorté, pero no me aparece con el sombreado, ¿sí? ¿Por qué no me aparece con el sombreado? Porque yo acá simplemente coloreé un área encerrada por una línea que pertenece al bloque. Pero para que el sombreado sea parte del bloque, ¿sí? Yo lo tengo que hacer desde la edición del bloque, ¿sí? Fíjense la diferencia. Voy a dejar este bloque acá para que ustedes vean cómo cambiando este se me cambia este también y se van a cambiar todos los que tenga, por supuesto. Entonces, ¿cómo hacemos? Damos clic derecho, editar bloque in situ, porque voy a necesitar la referencia del círculo de abajo, ahora van a ver por qué. Le damos OK. Y ahora sí, estando en la capa sombreados, esto es muy importante, voy a venir a sombreado, elegir el sombreado sólido. Posiblemente en otras versiones de AutoCAD esto no les aparezca acá y les aparezca en un cuadro, ¿sí? Es lo mismo. Vamos a elegir un sombreado sólido y en este caso lo vamos a hacer color rojo o color verde. Vamos a hacerlo, ¿sí? No
no el color de la capa, ¿sí? Color verde. Y acá le damos pick points, ¿sí? Seleccionar puntos. Para generar un sombreado lo que tengo que hacer es dar un clic dentro de un área cerrada. Bien, damos un clic ahí y generamos ese sombreado sólido. Y damos Enter para terminar. Y vamos a venir de nuevo y vamos a generar otro sombreado de la misma forma, pero de color rojo. Y ese sombreado va a ser este de acá, ¿sí? Fíjense, por eso les decía que necesitaba tener este círculo como referencia. Y le damos Enter, le damos guardar los cambios, decimos que sí y salimos. Entonces fíjense que yo modificando este bloque desde el editor de bloques, todos los timones, las empuñaduras que tengo insertas en mi dibujo ya se modifican, ¿sí? Esa es la gracia, digamos, de trabajar con bloques, que yo puedo modificar uno de ellos y todos los demás, como son el mismo, responden a la misma entidad, todos toman las mismas propiedades. Y es importante que una vez que hagan esto, apaguen la capa sombreado, ¿sí? Y lo que vean es esto. Bueno, fíjense, yo cuando apagué la capa sombreado se me apagó este bloque también. ¿Por qué? Eso es otra cosa que suele pasar. Si yo ahora estoy dentro de la capa sombreado e inserto un bloque, sea este o sea este, cualquiera, lo inserto, por más que yo todo esto lo haya creado en la capa 0, fíjense, si yo lo selecciono y voy a propiedades, ¿sí? Me dice que este bloque está en la capa sombreado. ¿Por qué? Porque acá decía capa sombreado cuando yo lo inserté. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿sí? Este lo vamos a borrar. Cada vez que ustedes insertan un bloque, tienen que estar en la capa 0. Eso es muy importante. Bien, y de la misma forma vamos a editar este bloque sombreándolo. Entonces, repetimos el procedimiento. Lo selecciono. Fíjense que cuando lo selecciono me muestra capa 0, ¿sí? Porque este bloque está en capa 0. Clic derecho, editar bloque en espacio o in situ. Damos OK. Acá me cambio a la capa sombreado, porque ahora lo que voy a hacer es un sombreado. Seleccionamos sombreado sólido, vamos a sombrear de sólido estos dos rectángulos que tenemos acá. Damos Enter y vamos a sombrear de verde la parte central del rayo. Y damos Enter. Guardamos los cambios. Me pregunta si quiero guardar, le digo que sí. Y ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a apagar el sombreado. Me pregunta si quiero apagar la capa en la que estoy trabajando, le digo que sí. Bien, esto es importante. Si ustedes llegaron hasta este punto y apagan la capa sombreado y se les apaga solo el sombreado, es que está todo bien, ¿sí? Si se les apaga el contorno del bloque, es porque cuando insertaron el bloque, lo insertaron dentro de la capa que tienen apagada, ¿sí? Entonces tienen que volver para atrás, ponerse en la capa 0, insertar el bloque en la coordenada que corresponda, ¿sí? Y ahí editarlo dentro de la poniendo los sombreados dentro de la capa sombreado. Bien, vamos a prender los sombreados y ahora lo que vamos a hacer, ¿sí? Trabajando en capa 0, ¿sí? Vamos a generar a partir de estos bloques ya pintados una matriz. Fíjense que tanto el rayo como la empuñadura se repiten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 veces alrededor del timón. Entonces lo que vamos a hacer es generar una matriz polar que me repita esos elementos 12 veces a lo largo de la circunferencia del timón. Para eso lo que vamos a hacer es, voy a correr esto, en realidad lo voy a borrar porque ya no lo necesito. Lo que voy a hacer es generar una matriz que la van a encontrar en la parte de modificar, matriz rectangular o matriz polar. En este caso vamos a utilizar una matriz polar.
Acá en este caso a mí me pide todos los datos para realizar la matriz polar en la barra de comandos. A ustedes puede que les aparezca un recuadro donde tengan que ir seteando la matriz polar, pero van a tener que ir siguiendo los mismos pasos que yo voy a hacer ahora. Entonces, lo primero que me dice es que seleccione los objetos para la matriz. ¿Cuáles van a ser los objetos? Los dos bloques que acabo de crear, este bloque y este bloque. Le damos Enter. Ahí me pide que especifique el centro o el punto base para la matriz, que es el punto a partir del cual van a girar todos estos elementos, ¿sí? Que es el punto medio de mis circunferencias, ¿sí? Y fíjense que ahí ya me muestra una previsualización de cómo está quedando mi matriz. Acá arriba, fíjense que tengo la cantidad de elementos, le puedo dar el ángulo entre un elemento y el otro, le puedo decir qué ángulo quiero que recorran alrededor de toda la circunferencia, en este caso 360 grados, ¿sí? Y si fuese una matriz rectangular, le puedo dar la cantidad de filas y columnas y demás. Bien, acá lo que le vamos a modificar es la cantidad de elementos, que van a ser 12. Vamos a Enter. Y bueno, acá me calcula los grados entre los elementos y los 360 grados. Si yo acá le pusiera 180 grados, fíjense lo que va a hacer. Me va a repartir esos dos elementos en los 180 grados de la circunferencia. ¿Sí? Bien, acá vamos a volver a 360. Le damos Enter. Y volvemos a dar Enter. Y ya tenemos nuestra matriz circular creada. Nuestra matriz polar, perdón. Fíjense que ahora yo selecciono los elementos y ya dejaron de ser bloques sueltos, sino que ahora son una matriz polar, compuesta por bloques. Si yo vengo y apago la capa sombreados, debería haber una cosa así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas líneas y los bloques en sí están en la capa 0 y dentro de eso tengo la capa sombreados. ¿Sí? De esta forma les tiene que quedar. Bien, ahora lo que quedaría es sombrear este espacio entre estos dos círculos y este espacio entre estos dos círculos. Para eso vamos a proceder de la misma forma. Acá no tenemos que editar un bloque porque los círculos no son ningún bloque, ¿sí? Son simplemente 4 círculos. Pero lo que sí tengo que hacer es ponerme en la capa sombreado, porque quiero que todos los sombreados queden dentro de esa capa. Después vamos a ver por qué. Entonces me pongo en la capa sombreados, vengo a la herramienta para sombrear, vamos a poner color verde, y acá en vez de poner seleccionar punto, vamos a seleccionar objetos, que me sombree lo que hay entre esto y esto. Y damos Enter. ¿Sí? A veces no funciona dando un clic dentro de estos dos círculos. Pueden probar igual. Y acá vamos de nuevo, seleccionar objetos, sería entre este y... No, voy a seleccionar el otro primero porque si no, no lo puedo ver. Seleccionar objetos entre este y este. Y damos Enter. Bien. Ahí tenemos ya el timón dibujado. De nuevo, fíjense que si apago sombreado, se me apaga solamente el sombreado. Vamos a prender. Y ahora, lo que me pide el enunciado es que a partir de todos estos elementos, ¿sí? De los sombreados, de los círculos, de los bloques y de la matriz, yo genere un nuevo bloque que se llame timón, ¿sí? Con todos estos elementos. Y acá, presten atención, es muy importante volver a ponerse en capa 0. ¿Por qué? Porque si yo genero un bloque estando en la capa sombreados, se me va a generar dentro de esa capa. Y después cuando yo la apague, se me va a apagar todo, ¿sí? Siempre para generar bloques es recomendable generarlos en la capa 0. Entonces me pongo en capa 0 y ahora voy a venir a crear el bloque de la misma forma que creé los demás, que se va a llamar timón. El punto base va a ser el centro y los objetos van a ser todos los objetos que componen el timón. Le damos Enter y acá le podemos poner borrar, damos OK, se nos borró y si venimos a insertar, ahora nos va a aparecer el rayo, la empuñadura y el timón.
Fíjense que ahora el timón se comporta como un bloque, ¿sí? Y de nuevo, si yo vengo acá y apago la capa sombreado, el bloque queda porque está generado en la capa 0, pero dentro del bloque tengo sombreados que están todos ordenados en la capa sombreado. Entonces al apagarlos se me apagan. Bien, esta sería la primera parte del trabajo práctico, lo que sería el ejercicio número 1. Ahora, para el ejercicio número 2, fíjense que dice, usando el bloque definido en el punto anterior, a escala 0.1, ¿sí? Significa que es el timón reducido en su tamaño 10 veces, crear una matriz rectangular, siendo el desplazamiento entre filas y columnas 135 y el ángulo de la matriz 45 grados. Bien. Entonces, ejercicio 1 terminado. Ahora lo que tengo que hacer es volver a insertar este bloque, insertar el bloque timón, pero acá, bueno, le voy a especificar el punto de inserción en la pantalla también, pero fíjense, ahora sí voy a utilizar esta parte, la parte de la escala, ¿sí? Voy a utilizar una escala uniforme y la escala que me pedía era 0.1, ¿sí? Entonces seteo la escala acá y le doy OK. Entonces fíjense cómo se me inserta el timón. 10 veces más chiquito que este. También sean cuidadosos e insértenlo dentro de la capa 0, ¿sí? Porque si no pasa lo mismo que ya les dije antes. Bien, y ahora con nuestro timón chiquitito, con nuestro timón escalado, lo que vamos a hacer es generar una matriz, pero en este caso sí rectangular. Seleccionamos el comando matriz rectangular o array en inglés. Seleccionamos el elemento que va a componer nuestra matriz, le damos Enter y ahí directamente me muestra una vista previa de la matriz como va quedando. Entonces le vamos a dar acá 4 columnas y 4 filas y acá este número de acá, between, es la separación entre esas filas y columnas, que en este caso es de 135 para ambos casos. 135 y 135. En mi caso, por la versión de AutoCAD que yo tengo, fíjense que no me da la opción de girar esa matriz. Posiblemente si ustedes trabajen con una versión de AutoCAD más nueva, puedan ver en alguna parte de acá un ángulo, ¿sí? Entonces ahí van a setear el ángulo de 45 grados, ¿sí? En el caso mío voy a tener que hacerlo de otra forma, ¿sí? Entonces seteé las filas y las columnas que son 4 y la separación que es 135 y le doy Enter. Y ahí creé mi matriz, ¿sí? Pero fíjense que tiene que quedar girada 45 grados. Entonces para eso vengo, la selecciono, clic derecho, girar 45. ¿Sí? Y ahí tengo la matriz girada. Si quieren ser más precisos, si ustedes se fijan acá en la matriz, bueno, se ve un poco mal, pero se entiende. Los timones se tocan en 2 puntos de las empuñaduras, ¿sí? Eso es porque el bloque completo del timón está girado, ¿sí? No está exactamente en la misma posición que yo lo tengo. Cuando ustedes giran la matriz, les gira el bloque también. Y si ustedes se fijan en la que yo hice, se tocan en un solo punto. Entonces, fíjense esto. Esta matriz está compuesta por este bloque. O sea que si yo modifico el bloque timón, acá algo va a pasar. Entonces vean esto. Si yo selecciono el bloque timón, vengo acá y pongo editar bloque. Lo selecciono todo. Le pongo girar. Lo giro desde el centro, 45 grados. ¿Sí? Fíjense que ahora no me quedó una empuñadura alineada acá, ¿sí? Antes yo tenía la empuñadura alineada acá, en la vertical. Ahora lo giré 45 grados. Le doy cerrar el editor de bloques y guardo los cambios.
fíjense lo que pasó en la matriz, ¿sí? Los bloques, el bloque timón, al modificarlo, modificó la matriz. ¿Bien? Entonces, bueno, ahí ya vimos varias de las potencialidades o de las funciones que tiene trabajar con bloques. Recuerden que siempre apagando la capa sombreado, ustedes tienen que lograr ver el timón dibujado con todas sus líneas y la matriz dibujada con todas sus líneas, ¿sí? La capa sombreado tiene que ser una capa independiente. Ahora, en la parte de la presentación del trabajo, vamos a ver por qué les remarqué todo el tiempo que vayan controlando que al apagar el sombreado se les apague solo el sombreado y que no se les apaguen los bloques. Bien, vamos a la parte entonces de presentación. Vamos a tener que cargar nuestro rótulo, abrir dos ventanas gráficas y presentar el trabajo en la escala que nos pide, que es 1 en 10. Entonces me paso a la parte de presentación. En este caso yo ya tengo cargado el rótulo y tengo dibujadas dos ventanas gráficas, ¿sí? Recuerden que las ventanas gráficas tienen que estar en una capa específica para ventanas y que esa capa debe ser no imprimible, ¿sí? ¿Ven? Para que esas líneas de las ventanas no me aparezcan en mi dibujo. Bien, entonces vamos a acomodar nuestro dibujo, vamos a entrar en la ventana superior, vamos a centrar el timón y después nos vamos a venir acá a la solapa de la pestaña y vamos a buscar la escala que nos pide, que en este caso es 1 en 10. Si nos pidiera una escala distinta, como vamos a ver en trabajos posteriores, podemos elegirla acá, y si nos pidiera una escala que nosotros no tenemos acá, podemos generar nuestras propias escalas, ¿sí? Estas son las escalas por defectos que trae cargadas el AutoCAD. Ponemos escala 1 en 10 y ahí me ajusta el dibujo a la escala. Una vez que ya lo tengo posicionado, es conveniente bloquear la ventana para que si me acerco o me alejo, no me aseguro de no modificar la posición de mi dibujo. Ahora vamos a ir a la ventana inferior, vamos a centrar la matriz y vamos a poner escala 1 en 10. Ahora bien, tenemos el trabajo casi terminado, pero si ustedes se fijan en el enunciado, ¿sí? Yo tengo el timón pintado, pero la matriz no la tengo pintada, solamente tengo los contornos del timón. Entonces yo tengo que lograr que en la matriz eso no aparezca. Entonces, claro, ustedes podrían decir, bueno, apagamos la capa sombreado. Pero fíjense, si yo la apago a la capa sombreado, se me apaga de todos lados, ¿sí? Se me apaga de las dos, o sea, de toda la presentación, y se me apaga del modelo, ¿sí? No la veo en ningún lado. Entonces vamos a utilizar otra herramienta, otra forma, que es entrando dentro de la ventana donde queremos apagar esa capa, ¿sí? Me meto dentro de esta ventana con doble clic y ahí, una vez que estoy dentro de la ventana, despliego el menú de capas y ahí voy a utilizar, en vez del foquito, voy a utilizar este cuadradito que tiene la simbolización de la ventana y dice frizar o inutilizar la capa en la ventana actual, ¿sí? Entonces le damos a eso, se apaga el solcito, salgo de la ventana y fíjense, solamente dentro de esta ventana esa capa fue inutilizada. En esta sigue activa. Y en el modelo sigue activa, ¿sí? Bien. Y con esto ya tenemos el trabajo terminado. La única diferencia que cuando vayamos a imprimir, nosotros el trabajo práctico número 1 lo imprimimos con el estilo monocromático. En este caso, cuando vengamos a archivo, imprimir, ¿sí? Nos va a abrir ya toda la configuración que nosotros tenemos hecha de nuestra presentación, y nosotros acá utilizábamos el estilo monocromático, ¿se acuerdan? Fíjense lo que pasa, si yo le doy al monocromático y le pongo previsualizar, me imprime todo en negro, ¿sí? Que justamente es la gracia del estilo monocromático. En este caso yo quiero que esto salga gris, igual que como está en el enunciado. Entonces para eso nos vamos a meter acá y vamos a elegir la opción escala de grises. Cuando ustedes imprimen en escala de grises,
AutoCAD lo que hace es asignarle a cada color una tonalidad de gris distinta. ¿Sí? El único color que mantiene su color original es el color 0, que queda negro. Pero en este caso, fíjense, yo acá tengo un error, porque esto no debería salir gris, esto debería salir negro. Eso es porque yo tengo los textos en color verde. Entonces, al verde le asignó un gris, de la misma forma que se lo asignó a todos los otros colores. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, el texto tiene que quedar negro. Y bien, eso es todo. Ya con esto tienen el trabajo el trabajo número 2 terminado. Acá le dan OK y ya generan el PDF. Yo voy a corregir esto, que acá lo tengo. Lo tengo por capa, puedo modificar directamente el color fíjense, yo tengo los textos metidos en una capa que se llama texto. Si yo acá le modifico el color, acá se me modifican automáticamente. ¿Sí? Fíjense la importancia de trabajar ordenado en capas, si no yo tendría que haber cambiado el color de los textos uno por uno. ¿Sí? Pero si lo tengo en una capa, vengo, le cambio el color a esa capa y listo, problema resuelto. Ahora fíjense, aprieto Control P para imprimir, es un atajo para imprimir, y pongo previsualizar, perdón, me faltó poner el monocromático, escala de grises, perdón, pongo escala de grises, previsualizar, y ahí sí, ya tengo los textos en negro y tengo el trabajo práctico en escala de grises. Bien, así es el trabajo práctico que tienen que entregar. Podrían agregar acá abajo, si quieren, un texto que diga escala 1 en 10 o agregar la escala en el rótulo, en alguna parte del rótulo, para indicar en qué escala está el plano. Y eso es todo.